Es cortito, en realidad este tramo es bien corto, pero es súper importante, ¿ya? Ok, voy a empezar desde aquí, ¿ya? Entonces esta parte ya la habíamos visto, fíjense. Solamente quiero que me entiendan las definiciones. Fíjense, ¿qué es un accidente? Dice, ¿no? Suceso no deseado que ocurre a causa o con ocasión del trabajo, o sea, sucede en el trabajo, que implica la estructura de una organización generando daños personales, fíjense. Un daño personal es una lesión física, temporal, permanente o muerte, digamos, ¿no? Entonces, materiales, fuego, daño, pérdida, entonces, cualquier cosa que tenga que ver con eso. Medioambientales, incendio, derrame, fuga y o reputación, decíamos, notas de prensa, adversas, etcétera, ¿no? Entonces, esa partecita creo que queda bien clara, ¿no? Entonces, es toda lesión de una persona sufre a causa o ocasión del trabajo y que produzca incapacidad temporal o muerte. Esta es otra definición. Me interesa mucho esta porque vamos a ver que accidente, casi accidente, condición insegura, situación insegura, digamos, ¿no? Tienen básicamente los mismos componentes, solamente que va a variar alguna cosa. Por ejemplo, acá es un suceso, fíjense. Un suceso no deseado que ocurre a causa o ocasión del trabajo, ¿ya? Entonces, a partir de ahí vamos a comenzar a definir los otros elementos, ¿ya? Habíamos quedado justamente en esto, ¿no es? Un accidente, ¿no es? Las causas, se produce el accidente y este produce consecuencias, ¿no es? Lo principal de los accidentes es que ningún accidente ocurre por casualidad o porque tenía que suceder, ¿ya? Esta es una noción bien mediocre, entonces le tenía que pasar, digamos, ¿no? O sea, tenía que morirse el hombre, digamos, ¿no? Entonces ese tipo de cosas no deben suceder y no se deben pensar, ¿ya? Los accidentes ocurren porque hay causas que los provocan. Entonces, esas situaciones son las que nosotros debemos evitar. Los accidentes ocurren porque se cometen errores, excesos de confianza o actos inseguros o por herramientas o por instalaciones fuera de norma, ¿ya? Entonces, estamos hablando que son distintas cosas, digamos, ¿no? Hay gente que confunde un accidente con un casi accidente, con una situación insegura, con una acción insegura. Entonces, ese tipo de situaciones son distintas, pero van a darse cuenta de que son distintas solamente en concepto, ¿no? Entonces no son distintas en cuanto al contenido. Entonces vamos a ver lo que sigue. Lo primero, hay que identificar los riesgos para tener un accidente, un casi accidente. Y para eso vamos a hacer una dinámica bien sencilla, ¿ya? Entonces, tenemos una serie de EPP o equipos de protección personal, entonces, y tenemos que saber para qué se utiliza, ¿ya? Entonces, aquí tenemos unos que, bueno, pese a que son para cualquier tipo. Entonces, la idea básica es justamente que hagan eso. No son como las gafas, hay unas gafitas que no vienen apegadas justamente a la piel, entonces esas no sirven. Entonces, las que vienen apegaditas a la piel son las gafas o los lentes de seguridad que sí sirven porque cubren todo el amplio espectro que tiene nuestra vista. Entonces, dentro de ello, aparte, digamos, ¿no?, de tener este tipo de protecciones, ya se van a dar cuenta de que a veces vienen en colores. Entonces, las blancas obviamente son para cuando uno está en un espacio interno. Entonces, y bueno, es para que justamente usted no tenga la oscuridad, digamos, ¿no? Entonces, las negras son para cuando usted está en el sol, digamos, ¿no? Pero hay otros colores, digamos, ¿no? Las amarillas, por ejemplo. Las amarillas es cuando usted está, digamos, ¿no?, y quiere que la iluminación se atenúe más todavía de lo que está en un lugar medianamente oscuro, algo así. Entonces, le da una sensación de que hay mucho más entrada de luz, ¿ya? Hay otros, por ejemplo, que solamente quitan una gama de los colores del espectro. Entonces, por ejemplo, las gafas que son rojas o las verdes. Entonces, que se utilizan para cuando usted está utilizando un láser, por ejemplo, de medición o de topografía, si quiere ponerlo así. Entonces, están con un distanciómetro, están midiendo de un lado al otro y lo que hace es separar el espectro de la luz y le muestra dónde está el láser o qué es lo que pasa con el láser, digamos, ¿no? ¿Dónde está usted apuntando eso? ¿Ya? Entonces, para eso son hechos ese tipo de gafas, digamos, ¿no? Entonces, otras condiciones que tienen estas gafitas es que, bueno, para las personas que usamos lentes, incluso tienen, digamos, ¿no?, vienen con unos accesorios que son para que nosotros pongamos nuestro ancho de los lentes, ¿ya? Entonces, vienen hechas para eso, ¿ya? La segunda opción que tenemos es esta acción de acá, que son los botines de seguridad. Bueno, no se ve bien la imagen, no cargo bien la imagen, ¿ya? Pero estamos hablando de los zapatos de seguridad, ¿ya?
Para identificar un zapato de seguridad, lo primero es que la mayor parte de la información viene en la lengüeta, pero en la lengüeta de frente, ¿ya? Cuando alguien tiene una lengüeta que solamente dice la marca, ese botín no es de seguridad, de entrada, ¿ya? Entonces, hay algunos que son de cartón simplemente. Por ejemplo, si usted va a Bata, entonces, y en Bata pide un zapato de seguridad, le van a ofrecer los que son punta de fierro, entonces, y los que simplemente son de cartón. Entonces, el cartón, cuando usted lo pisa, entonces se va a deformar y va a lastimar el pie, ¿ya? Entonces, el punto de fierro, no, la idea es que no se deforme, ¿ya? Dentro de eso, esa información está en la lengüeta. Entonces, en la lengüeta esa, usted la va a mirar cuando tenga su zapato, la va a mirar y va a identificar que dice, por ejemplo, metal, dice, ¿no? Entonces, significa que su punta es de fierro, ¿ya? Entonces, si dice non metálico, significa que es de algún compuesto plástico, ¿ya? Pero igual, pone que debe tener la misma resistencia metal. Si viene, si viene dice compost, entonces compuesto, entonces que viene de algún tipo de aleación, digamos, ¿no? Para que sea resistente y a veces sea liviano. Estos compuestos, por ejemplo, o los no metálicos igual, entonces se utilizan o lo utilizan para electricidad, o sea, no puedes manejarte con un electro que tenga, que pueda transmitir cargas positivas de energía, entonces, como por ejemplo el fierro, digamos, ¿no? Entonces, no puedes llevar ese tipo de zapatos, ¿ya? Entonces, vienen ligados a eso, ¿ya? Otras características que tienen estos zapatitos es que dentro de las trillas, se van a fijar ustedes, tienen distintos tipos de componentes, ¿ya? Entonces ya vienen ahorita para mujeres, vienen con taquitos, vienen más altitos para las mujeres, entonces vienen con un montón de cositas, ¿ya? Entonces vienen en rosado inclusive, ¿no? Entonces, para las mujeres, entonces. Pero esa es la idea más o menos del tema de las botas, ¿ya? En los cascos, es que ustedes pues, se imaginar, hay cascos que tienen forma de gorra, inclusive. Entonces, a mí me sorprendió alguna vez llegar a ver un casco que tiene forma de sombrero vaquero. Entonces nos llegó una planta petrolera un señor y nosotros no lo queríamos dejar entrar porque estaba de sombrero vaquero. Y resulta que el tipo se sacó el sombrero y había estado asegurado todo el sombrero, digamos, ¿no? Porque tenía todas las normativas vigentes. Entonces, y son simplemente era de plástico, el sombrero hemos hecho era de plástico y tenía toda la documentación que le acompañaba. Entonces, ¿qué es la documentación que le acompaña? Se van a fijar que en los cascos, cuando son normados, entonces muestra ahí bajo qué normas están aprobados. Entonces, ISO 9001, ISO no sé cuánto, OSHA, digamos, sucesivamente así, va ligadito a eso. Entonces, dependiendo de qué normativas esté cumpliendo. ¿Ya? Los cascos, los colores de los cascos tienen un montón de lecturas, digamos, ¿no? Lo que nosotros debemos saber es que el blanco es el que nos corresponde a las personas que hacemos la parte administrativa de la obra, ¿ya? Entonces, por ahí tengo una de los colores acerca de los cascos, entonces eso ya lo vamos a ver más adelantecito. Otra característica que tiene es que las formas varían, digamos, según la necesidad. El mejor casco que yo he utilizado ha sido un tipo Safari, o sea, un casco así que da la vuelta, digamos, o sea, su visera da la vueltita, entonces parece un casquito de Safari. Y para los que no entienden por qué, digamos, creo que ese es el mejor casco, digamos, ¿no? Viene ligado justamente al uso que le doy, digamos, ¿no? Cuando uno va a obra, se expone al sol todo el día. Entonces, como te estás expuesto al sol todo el día, tenés el problema de que te da inclusive el reflejo del sol y con eso ya te quemas, ¿ya? Por lo menos yo quemo un montón, digamos, ¿no? O sea, ni siquiera es que quemo, me coloreo nomás. Pero, bueno, va ligado justamente a eso, digamos, ¿no? Y lo bonito que tienen es que, bueno, tienen unas hendiduras donde usted le puede poner todo tipo de accesorios, ¿no? Entonces, dentro de los accesorios que tiene, inclusive hay una visera más larga todavía para cubrir cuando uno está en lugares que tienen aún más sol, ¿ya? Esta máscara, entonces, esto es una máscara temporal, o sea, una máscara, fíjense, solamente de boca y nariz, ¿ya? Entonces, esta de acá se maneja a través de filtros, en realidad lo que sirven son los filtros. Cuando uno quiere saber acerca de una máscara o la calidad de una máscara, lo primero que mira es el material, ¿ya? Entonces, si el material no parece estar elaborado de una manera con una calidad alta, entonces el material seguramente es trucho, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido. Por ejemplo, uno revisa la silicona y usted tiene que apretar la silicona y la silicona, tras que usted la alargue, tiene que rebotar, ¡pluc! Digamos, ¿no? O sea, usted la aprieta, o sea, la aprieta, digamos, la sume y ¡pluc! Tiene que volverse a su mismo lugar. Cuando usted la aprieta y esa tarda, digamos, ¿no? 3, 4 segundos en volverse a su lugar, entonces esa silicona no es buena. Entonces su material no es de buena calidad. Lo que no significa, o sea, es de calidad distinta, hablemoslo así, ¿ya?
Entonces, otra condición que tiene es que a veces depende de los filtros. Mucha gente se está comprando un montón de máscaras así. Entonces, pero no conoce, por ejemplo, el tipo de filtro que está utilizando. Y a veces los filtros simplemente dejan pasar partículas porque son para, qué sé yo, para pintura, digamos, ¿no? Y solamente el tamaño de las partículas no le sirve para salvarse o para estar en un tema de contacto con gente con COVID, algo así. ¿Me van a entender, no? Otra de las condiciones que vemos acá, por ejemplo, es el uso de estos elementos, los arneses. Entonces, el arnés tiene la particularidad, fíjense, que es un elemento externo que lo protege a uno de las caídas de distintas alturas, ya, pero va a depender mucho de cómo esté uno asegurado. Fíjense que aquí atrás, al arnés tiene una cosita, entonces aquí tiene un ganchito así como esto. Entonces de aquí va a salir una tira que se va a llamar la línea de vida. Y de aquí salen dos ganchos. Entonces tiene que haber un gancho acá y otro gancho acá para asegurarse. Entonces usted está asegurado con esta línea de vida y está asegurado con estos otros dos señores. Cuando usted se cae, usted seguramente puede estar enganchado de acá o puede estar enganchado del otro lado y va a estar colgando, pero lo que salva la vida es esta línea, porque esto lo tironea a uno hacia arriba. Ahora, es un poquito peligroso no contemplar que el arnés sea de seguridad y que sea aprobado, ¿ya? Los arnés deben tener en esta línea de vida, que es una pita más como esta, ¿ya? Entonces, una pita más como esta que se engancha más arriba, ¿ya? Entonces, esa pita de ahí tiene que tener algo que se llama un freno. Entonces, que simplemente es como que aquí yo tuviera un doblez, unos dobleces, digamos, ¿no? Aquí en la misma línea. Entonces, esos frenos, ¿qué es lo que hacen? ¿Ya? Cuando usted se cae, fíjense, usted está agarrado aquí de los hombros y aquí de los hombros. Y aquí está agarrado de las piernas. Entonces, y usted se cae y esto es lo que tironea. Entonces, por lo tanto, lo va a tironear de los hombros y lo va a tironear de las piernas, digamos, ¿no? Si usted sabe y su línea de vida no tiene ese freno o ese resorte, por lo tanto, la diferencia por si acaso una de vida y esté dentro de más boliviano a que uno o dejar a alguien lo que sí. Entonces, esto lo utilizamos nosotros dependiendo de la condición en la que estemos, ¿ya? Entonces, pero siempre debe utilizarse, ¿ya? Entonces, en el tema del trabajo en altura, ¿ya? Tenemos después los guantes para no darle mucha vuelta. Entonces, los guantes van a depender del tipo de trabajo que realice. Entonces, en teoría, digamos, ¿no? Nuestros trabajadores aquí en ciudad, digamos, no utilizan guantes, lo agarran con la manito nomás. Entonces, pero ellos deberían utilizar unos guantecitos que son básicamente de telita y que tienen unos puntitos de plástico, digamos, ¿no? Que son para que tengan mayor abrasión, o sea, que puedan ver mejor. Dentro de eso hay, digamos, los guantes que son para electricistas, que por lo general son de cuero, digamos, también unos guantes plásticos que son para uso eléctrico. Entonces, y bueno, dependiendo si usted va a manejar ácidos, por ejemplo, igual son plásticos, entonces, dependiendo del para qué se utilizan, ¿ya? Lo que sí no se utiliza, que he visto por ahí, digamos, ¿no? Hay unos guantecitos que venden que no tienen deditos, o sea, que son como para gimnasio, digamos, ¿no? Entonces son guantes de gimnasio, no son guantes para obra, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones usted debe controlar, digamos, ¿no? Porque la gente se puede timar al momento de que no puede agarrar un material, ¿ya? En el protector auditivo tenemos este tipo de protector auditivo es lo más común, es lo más cómodo, pero a veces, digamos, con el tema del casco más este tipo de sistema funciona, digamos. Entonces, estos mismos protectores auditivos vienen con unos aditivos adaptando para que usted venga y los enganche en los huequitos que tiene aquí el casco, o sea, para eso son esos huequitos, ¿ya? Dentro de los protectores auditivos, yo siempre recomiendo, por ejemplo, llevarse, hay unos protectores que son como unos cilindritos pequeñitos, amarillos, que usted los aprieta y se hacen más chicos. Entonces usted los aprieta, los mete en el oído y ellos se comienzan a expandir hasta que tapan todo el ingreso del oído, ¿ya? Entonces no les ayuda a no tener el ingreso de sonido. Cuando uno va a campamento, por lo general, un campamento de construcción, entonces, y se tiene que quedar ahí, digamos, usted está construyendo viviendas en, qué sé yo, en algún lugar y usted tiene que estar ahí todo el día o toda la noche, digamos, ¿no? Entonces, o tiene que dormir ahí en un campamento petrolero o una planta de mantenimiento, alguna cosa así, o en un trabajo externo, digamos, ¿no? Usted va a trabajar en eso, entonces usted lo que tiene que utilizar es eso ahí porque le va a salvar el sueño muchas veces, ¿no? Entonces, porque, bueno, los trabajadores durante todo el día se cansan mucho y bueno, por lo general todos roncan, hacen mucha bulla, más el ambiente de afuera, más la bulla y usted se supone que debe descansar, ¿no? Entonces, estas cositas le van a ayudar a descansar y uno dormir, por ejemplo, con un tipo
protector auditivo de este tipo no puede, digamos. Entonces, pero sin embargo las otras cositas se meten en el oído y se expanden, ¿no? Entonces, y te dejan dormir tranquilo, ¿ya? Este de aquí es otro tipo de elemento, fíjense. Entonces, se parece a la máscara, sí, digamos, pero es una máscara completa. Entonces, en este caso cubre todo lo que es la cara, ¿ya? Ahorita van a ver ustedes en Facebook y con máscaras así, ¿no? Que te cubren toda la cabeza y toda la cara, ¿ya? Entonces, algunas de ellas se van a dar, tienen una particularidad, y las personas que usamos lentes sabemos cómo es. Entonces, las personas que usamos lentes, cuando nos ponemos un barbijo solamente, sin necesidad de que esté tapada la cara, entonces nos vamos a dar cuenta de que nuestra respiración produce condensación. Por tanto, se nos empaña el plástico que tenemos, ¿ya? Entonces, la mejor condición que debe tener una máscara completa es que tenga ese tipo de filtración del aire, ¿no? Entonces, dentro de eso, los filtros que se manejan es igual que las otras máscaras, o sea, estas máscaras de acá. Entonces, son iguales a estas de acá, pero estas cubren hasta el tema de los ojos, ¿ya? Entonces, hay gente que utiliza algo mixto, digamos, utiliza estas máscaras y encima utiliza un tema plástico. Entonces, uno debe tener igual el mismo cuidado porque, bueno, el tema plástico viene ligado justamente a eso, ¿no? Entonces, si no me permite ver o porque yo estoy respirando, mi misma respiración, digamos, ¿no? No me permite hacer eso, puede producirme hipoxia, digamos, si no tiene una buena filtración del aire, ¿ya? Entonces, porque comienza a filtrarse el aire y comienza a cerrarme un poquito la respiración de oxígeno, ¿ya? Entonces, hay algunas mascaritas que ustedes van a ver que ahorita hay en el mercado que te cubren toda la cara, que se van hasta abajo o sea, vienen desde arriba y vienen así, te cubren hasta la barbilla. Entonces, te cubren así todito, digamos, entonces te dan la vuelta así, eso puede y la gente se ahoga, ¿ya? Entonces, que bueno, nadie necesita ahogarse en realidad en estos tiempos, ¿ya? Fíjense lo que decíamos anterior, digamos, ¿no? Entonces, ahora, fíjense, casi accidente. Y aquí viene, fíjense, la variable. Condición segura o acto inseguro. Entonces, fíjense, condición insegura o acto inseguro que potencialmente puede o podría, si es que no se toman las precauciones, resguardos o respectivas acciones, generar un accidente afectando a las personas, bienes, medio ambiente y o reputación. Entonces, obviamente aquí le he quitado bienes, digamos, ¿no? Que sí, infraestructura, casa, vivienda, bla, bla, bla. Entonces, medio ambiente, digamos, la sociedad, derrames, no sé qué, digamos, no, reputación, notas de prensa y demás. Entonces, me hago entender, ¿no? Entonces, simplemente la definición básicamente es la misma, pero fíjense, esto es una condición, ¿ya? Un acto inseguro, fíjense. Es una acción, dice. El otro era una condición. Ahora esto es una acción realizada por una persona que en circunstancias ligeramente distintas podría haber resultado en una lesión personal, enfermedad ocupacional, violación de estándares, daño a la propiedad, otros deseados, como por ejemplo medios de prensa, por ejemplo, daños al medio ambiente, etcétera. Entonces, esto es un acto inseguro. Se dan cuenta que es una palabra lo que cambia todo, ¿no? Entonces, esto es una acción. Condición insegura, fíjense, es un escenario, ¿ya? Entonces, de trabajo que en circunstancias ligeramente distintas pueden dar como resultado una lesión personal, enfermedad ocupacional, violación de estándares ambientales, daño a la propiedad y otros eventos no deseados. Se dan cuenta que es la misma definición, pero lo que varía justamente eso es una o dos palabritas, ¿no? Entonces, una condición insegura justamente es esto de acá, estar mal ubicado en situación de un derrumbe o de una demolición, perdón, ¿ya? O eso también es una condición insegura, digamos, esto es muy común verlo en obra. Entonces, esto es demasiado común verlo en obra. Más del 90% de las causas de accidentes con lesión son causadas por errores humanos o actos inseguros. Pero ahora, dentro de los errores humanos tenemos acciones involuntarias y acciones voluntarias. Entonces, en acciones involuntarias están los desliz y los lapsos. Entonces, desliz es simplemente que usted olvidó alguna cosita y los lapsos es que estaba consciente de todas las cosas y simplemente se le olvidó momentáneamente. Eso se le llama lapso o desliz, ¿no? A veces son sinónimos simplemente, ¿ya? Acción voluntaria, fíjense, está el descuido. Entonces, simplemente que la gente no toma en cuenta algo. Y después está la violación. Entonces, la violación de normas de trabajo. Por ejemplo, no tomar en cuenta que la persona debe utilizar zapatos de obra, digamos, ¿no? O debe utilizar barbijo, por ejemplo, en el caso del COVID. Entonces, y estas acciones voluntarias,
por ejemplo, no dotar al personal, digamos, ¿no? de cascos, por ejemplo. Entonces, estas acciones voluntarias son acciones con problemas penales, ¿ya? Entonces, significa que una persona que se llega a lastimar y por acción voluntaria nunca le proveyeron a él un casco, un barbijo contra el COVID, entonces la persona puede demandar al final, digamos, ¿no? a su empleador por este tipo de situaciones. ¿Se entiende, no? Acciones y comunicación, ¿ya? Entonces, una persona cuando está en una obra debe tener bien marcado su territorio. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? ¿Dónde lo va a ejecutar? Pero también debes tener una capacitación extra, digamos, ¿no? Yo, como les decía, les comparto siempre planes de emergencia, planes de contingencia, un montón de elementos que les van a ayudar, ¿ya? Les he estado pasando algunos webinars, digamos, ¿no? Para que ustedes puedan ver distintos tipos de ayudas, digamos, ¿no? que puedan tener acerca del ingreso o el reingreso a obra, ¿ya? Entonces, ¿por qué, digamos, no esas cositas? Esto de acá, por ejemplo, puede ser que sea antiguo, pero ya viene ligado justamente a sistemas integrados de gestión, o sea, son cosas que ya se hacen hace mucho, pero nosotros en la ciudad no los conocemos mucho. Yo he trabajado mucho tiempo en petrolera y por eso me los conozco, ¿ya? Entonces, reconocer la señal de emergencia salida, digamos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, es una señal de salud, fíjense, porque está esto de acá, entonces es un punto de encuentro. Esto, por ejemplo, es una señal de salida, ¿ya? Entonces, saber dónde están localizados los botiquines, extintores y el equipo de emergencia. Entonces, no es solamente el tema de cómo se ubican. Usted cuando diseña, y esta parte, por ejemplo, es importante, ¿ya? Usted diseña de emergencia, por ejemplo, lo primero que debe diseñar, ¿qué es? El hermetismo, ¿no? Tiene que ser hermética la escalera, tiene que tener puerta, me van a entender, ¿no? Entonces, y eso es parte de diseño arquitectónico para que su edificio sea un edificio seguro. En el caso, por ejemplo, de este tipo de elementos, botiquines, extintores, equipos de emergencia, etcétera, digamos, no tienen que estar siempre visibles, ¿no? Entonces no los puede usted esconder, digamos, ¿no? Porque la estética del edificio no le permite nada. Son elementos de seguridad y tienen que ser visibles. En el caso, por ejemplo, de las salidas de emergencia, en una escalera, digamos, ¿no? Las salidas de emergencia de los edificios, se dan cuenta que hay luces que están por abajo. Entonces, hay luces que son intermitentes, digamos, que tienen LED, por ejemplo, si se produce un incendio, entonces este mecanismo se activa y produce LED, digamos, ¿no? que alumbran hacia abajo. Entonces, ¿por qué alumbran hacia abajo? Porque el humo se condensa, como es aire caliente, se condensa arriba y no permite que la persona que esté arriba, que seguramente debe estar tosiendo, entonces pueda ver, por ejemplo, un letrero. Entonces, ¿qué es lo que hace? Apunta hacia abajo o está abajo directamente para que la persona pueda seguir las luces y salir hasta afuera, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de condiciones usted tiene que tomarlas en cuenta para hacer un diseño arquitectónico, ¿ya? Entonces, alertar al personal cercano al lugar en el caso de que se produzca algún tipo de elementos, conocer los caminos de evacuación. ¿Qué es esto de acá? Para esto, ¿cómo se hace eso, digamos, no? Usted agarra y hace simulacros en la obra. Entonces suena una pequeña alarma de incendio, de lo que sea, y ellos tienen que salir totalmente tranquilos. Entonces, ir a un punto de reunión, reagruparse, ver cómo dejaron su trabajo, en qué condiciones estaban, ver cuál es el problema y volver a su trabajo. Entonces, cuando una persona hace eso, cuando ya se produce un incendio, alguna catástrofe, algún elemento, alguien se cae, alguna cosa así, la gente toma alarma, digamos, ¿no? Y sabe cómo actuar, ¿ya? Entonces, para eso son los simulacros. Deben reportar todos los accidentes, formularios de forma verbal al supervisor del área, etcétera. Entonces, hay formularios de accidentes y de casi accidentes, ¿ya? Entonces, yo por lo general, como les digo, les paso, pero ahorita trato de que no estén saturados de información, porque bueno, es hartísima la información que se maneja para esto, ¿ya? ¿Se va entendiendo, no ves? Bueno, casi accidentes y las prácticas inseguras, fíjense. Las, las características o lo que producen, fíjense. Entonces, en el porcentual, digamos, ¿no? de la gente, ¿ya? Entonces, la principal causa, digamos, ¿no? El principal producto, mejor dicho, es la muerte o la lesión grave, ¿ya? Entonces, las lesiones graves que la persona quede minusválida, que pierda algún miembro, alguna cosa así, ¿no? Entonces, los daños materiales, bueno, son los fortuitos en realidad que solamente se presentan en daños materiales. Entonces, en las obras, por ejemplo, se producen por lo general unos 600 accidentes, casi accidentes, perdón. Entonces, y se producen como unas 1000 prácticas inseguras, ¿no? Entonces,
actos y condiciones inseguras, digamos, pero es propio de la idiosincrasia de la gente. Entonces, si una persona mantiene orden y limpieza, y se van a dar cuenta que eso se repite en casi todos los elementos de seguridad industrial, entonces el orden y limpieza siempre tiene que estar vigente, ¿ya? Entonces, cuando uno entra, cuando sale, limpia igual, digamos, ¿no? Entonces, y mantiene las cosas en su lugar, ¿ya? Pero esto más o menos es la pirámide que maneja justamente este tipo de cosas, ¿ya? Un poquito reflexionando, ¿no? Entonces, la seguridad de usted y sus compañeros depende del estado de sus herramientas, dice, ¿no? Entonces, yo veo acá un trabajador y bueno, esto de aquí, fíjense, el martillo, digamos, ¿no? Que no está bien encajadito, entonces, con su mango, entonces, tienen esa particularidad las obras, ¿no? Entonces, la gente simplemente golpea el mango, ¡tas!, digamos, ¿no? Antes de comenzar a hacer algo, y esa gente que más o menos tiene una noción de lo que tiene en la mano, digamos, ¿no? Siempre hay una causa para un accidente. Entonces, característica, bueno, lo que está mal acá es que este señor está enchufándolo. Entonces, ni siquiera necesita enchufarlo. Esta es la manera más común en que un trabajador agarra un taladro, lo agarra desde la broca. Entonces, y lo agarra siempre que está enchufado, digamos, ¿no? O sea, es algo muy común en obra y ustedes tienen que tomar en cuenta y llamar la atención de eso, ¿ya? Entonces, porque puede producirse un pequeño cortocircuito, hace que esa broca gire y se quede el tipo sin mano, ¿ya? Un poquito más de reflexiones. Yo no oí, digamos, no, fíjense, las personas que no tomaron las precauciones de ver y oír, yo lo oí, pero no lo informé. Entonces se producen justamente los accidentes tácitos, ¿ya? Coloque sus cosas en su sitio, mire por dónde camina y utilice escalera, ¿no? Use la escalera. Entonces no simplemente se estire o trate de llegar de un punto al otro, ¿ya? No haga bromas, les comenté lo de Murano, entonces, producto de bromas, la gente se accidenta, entonces, camine, no corra, la gente no tiene por qué correr en una hora, entonces tiene que caminar, se puede resbalar, se puede lastimar, de todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, y mirar siempre al frente, entonces, nunca se mira, uno no camina mirando hacia atrás, ni a un lado, ni hacia abajo, digamos, mira al frente, ¿ya? Eso es para todito, digamos, ¿no? Que la mayoría de la gente se distrae un poquito con música, se distrae con videos, se distrae con el celular y demás cosas, ¿ya? Entonces, uno trabaja mirando al frente, entonces le pagan a uno por trabajar, entonces uno tiene que tener las cosas bien claras, ¿no? Un poquito de humor gráfico, entonces esto de acá es común en las obras, los bobcat, por ejemplo, levantándose, digamos, ¿no? Porque la carga es demasiado fuerte en el burrito, esto se llama burrito, ¿ya? Y eso se llama bobcat, entonces, ¿ya? Entonces estos mismos, digamos, ¿no? Trate de reiniciar su página, o sea, dele actualizar, alguna cosa así. Entonces, si es que no logra ver nada, ¿ya? Entonces, me imagino que es lo único que tiene el problema, digamos, ¿no? O es su conexión de internet, ¿ya? Característica es que esto de acá gasta mucho menos megas de lo que gasta cualquier otro sistema, por eso estamos llevándolo con este medio, ¿ya? Si están ustedes utilizando algún otro sistema como Zoom, ya les he dicho, lo primero es ponerse de acuerdo toditos y apagar sus cámaras, ¿ya? Eso les va a ahorrar hartos megas, ¿ya? Esto de acá, por ejemplo, de los Bobcat o cualquier tipo de maquinaria, cuando corren, tienen la particularidad de que, bueno, cuando uno tiene carga y van a ver un montón de veces, pierde el equilibrio o se embala. Entonces, ¿qué es embalarse? Entonces, cuando una maquinaria, por ejemplo, una camioneta viene bajando y la camioneta, por decirle, usted ya pisa el freno y ya no frena, digamos, ¿no? Porque viene embalada, se dice, digamos, entonces ya no le hace caso. Entonces, eso pasa, por ejemplo, cuando una persona lo he visto, digamos, en realidad. Entonces, cuando una persona está trabajando, trabajé yo en Tres Ríos, en la termoeléctrica de Burabú, que está en una loma. Entonces, y en esa loma venía bajando una camioneta y terminó accidentada. ¿Por qué? Digamos, ¿no? Porque resulta que el tipo no quería gastar su gasolina y la apagó la camioneta. Entonces, y como la apagó la camioneta, esta seguía simplemente por gravedad, seguía bajando. Entonces, cuando él intentó prender la camioneta, entonces ya no prendió, digamos, no, y siguió rodando todo, digamos, entonces fue y se chocó, digamos, el hombre, ¿ya? Entonces, pero eso es por embalarse. Trabajo con mayores riesgos, fíjense, la conducción vehicular. Entonces, esto es algo que la mayor parte de la gente no entiende, ¿ya? Entonces, una cosa es que usted maneje bien, otra cosa es que las otras personas manejen bien.
Dentro de la conducción vehicular, la capacitación que se requiere, por ejemplo, para cualquier tipo de trabajo, se llama conducción defensiva, ¿ya? Entonces, ¿qué es saber manejar manteniendo 4 segundos de distancia de otra movilidad? O algunos criterios, por ejemplo, como que usted, para poder manejar de manera segura, usted debe llegar a ver justamente las llantas del conductor de adelante. Entonces, si usted no ve las llantas del conductor de adelante, usted está manejando mal, ¿ya? Entonces, la idea es esa, ¿por qué? Digamos, ¿no? Porque si el tipo de adelante frena, usted va a tener la posibilidad de frenar también, digamos, ¿no? Entonces, y no chocar, ¿ya? Entonces, para todo el que maneje, digamos, no es esencial eso, ¿no? Usted tiene que llegar a ver, si usted es enano, obviamente tiene que mantener más distancia todavía. Entonces, si usted es alto, va a poder verlo más, pero tiene que mantener 4 segundos de distancia. ¿Qué es 4 segundos de distancia? Que usted ve, por ejemplo, que la movilidad acaba de pasar un poste y usted tiene que contar 1001, 1002, 1003, 1004 y usted recién tiene que estar pasando el mismo poste que pasó la movilidad adelante, ¿ya? Entonces, 4 segundos de distancia. A mayor velocidad, obviamente, los 4 segundos son más distancia, ¿ya? Entonces, para que la persona pueda, en el caso de que es necesario, pueda hacer algún tipo de maniobra, digamos, que le salve la vida, ¿ya? Los trabajos de soldadura es a través de medidas de control y permisos de trabajo que se regula esto. Los trabajos de soldadura tienen algunos efectos bien fuertes. Creo que les mencioné en la anterior clase que aquí, por ejemplo, en Bolivia, los trabajadores en soldadura solamente trabajan durante 2 años en línea, porque como trabajan durante 8 horas continuas, entonces tiene la particularidad de que alguien ha analizado, digamos, este régimen y a partir de los 2 años las personas comienzan a quedarse ciegas, ¿me entienden? Entonces no ven nada así como dice el compañero, ¿no? Entonces, pero el trabajo en soldadura tiene esos efectos. Otros efectos, por ejemplo, es el hecho de que las personas, como no usan máscara, entonces ven directamente la soldadura. De una gente que dice que suelda mejor sin máscara. Entonces, pero van a ver sus ojos y van a ver el daño que tienen en sus ojos, ¿no? Entonces, por otro lado, digamos, ¿no? La absorción del humo de la soldadura igual tiene su daño, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ese dañito, digamos, ¿no? De humito, digamos, ¿no? Afecta a la sangre, digamos, y se da cuenta en los trabajadores que hacen soldadura, tienen las venas todas brotadas, ¿no? Y es justamente porque están intoxicados, ¿ya? Trabajos eléctricos, ¿no? Medidas de control, aislamiento de energía, mecánica, hidráulica, neumática, etcétera. Uso de prácticas de lockout, tackout, entonces, y permiso de trabajo. ¿Qué es esto de acá? Cuando usted está haciendo un trabajo con electricidad, lo que hace es poner ahí unos plastiquitos que simplemente se van jalando, ¿no? Y se van cerrando. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Le pone a eso una etiqueta, digamos, ¿no? De en uso, digamos, ¿no? Entonces, y por ejemplo, cierra con esos plastiquitos las llaves o cierra los térmicos, digamos, ¿no? Entonces, para que la persona no lo pueda o subir o bajar, digamos, ¿no? Entonces, porque está en uso, me hago entender, ¿no? Y solamente cuando ya se deje de utilizar, simplemente se corta y se le da un permiso de salida de eso, ¿no? Levantamiento de cargas también es uno de los elementos. Vamos a notar nosotros que tenemos un montón de albañiles, digamos, ¿no? Que creen ser muy, muy fuerzudos y dicen, no, meterle uno más, vamos con un cemento más, vamos con un cemento más, digamos, ¿no? Y sucesivamente así, ¿ya? Entonces es muy común ver eso. Los trabajos en altura, este tipo de cosas, fíjense. Entonces, este señor, por ejemplo, está colgado de una sola línea, pero fíjense, aquí tiene algo que se llama línea de vida. Entonces, esta línea de vida va atada a otro lado. Entonces, si esto de acá zafa y yo cuelgo de acá, entonces yo quedo colgado por esa línea de vida, ¿ya? Aislamiento de energía, más o menos lo que estábamos hablando hace ratito, lo que les explicaba, ¿no? Cuando una persona llega a tocar, digamos, ¿no? Un cable, o llega a tener, digamos, ¿no? Un corte, por ejemplo, aquí hay un cable, entonces esto de acá se llama radiovoltaico, entonces, y yo como persona estoy, por decirle, parada aquí, digamos, ¿no? Entonces, no me estoy electrocutando, y no me estoy electrocutando porque estoy bajo el mismo sistema positivo o negativo que tenga el cable. Entonces, su arco voltaico, estoy dentro de ese, entonces, por lo tanto, no estoy haciendo ningún tipo de tierra. Pero cuando yo tengo dos elementos, que si yo un pie adentro y un pie afuera, entonces, les explicaba yo que cuando esto pasa, yo me muero. Entonces, simplemente comienza a agarrar la electricidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas? Comienzan a saltar como conejitos
hasta llegar hasta afuera. ¿Me hago entender, no es? Creo que lo explicamos en la anterior clase, ¿ya? Las excavaciones por el tema de derrumbes y el ingreso a espacios confinados. Para salida o sea, el cierre y la salida de los permisos. Entonces, cuando una persona va a utilizar, tiene que marcar, o sea, se marca a través de letreritos, o sea, se le pone una viñeta y se le pone un seguro, digamos, ¿no? Entonces, para que eso la persona no lo pueda bajar o no lo pueda subir la palanca, algo así, ¿ya? Entonces, se hace eso, o sea, se cierra la palanca, o ya sea, se utiliza también para aguas. Entonces, o sea, cuando alguien está utilizando algo y no quiere que le abra la manguera del agua, ponen ahí esa cosita que es un plastiquito con la indicación, digamos, ¿no?, del que se porque no se debe abrir o cerrar, digamos. O sea, si la persona que viene simplemente no puede, digamos, a menos que tenga, o sea, si una persona llega a abrir esa válvula es porque intencionadamente lo abrió, digamos. Entonces, a eso se refiere, ¿ya? A trabajo, excavaciones, decíamos, por el tema de enterramiento. Entonces, cuando se hacen los entibados, o por ejemplo en las excavaciones, digamos, cuando usted está haciendo un subsuelo y usted comienza a hacer la excavación, se va a dar cuenta de que va a ver o va a llegar a ver usted el tema de todo el cimiento, por ejemplo, que tiene el vecino, digamos. Entonces, y bueno, cuando se tiene ese tipo de situaciones, tenemos que ver cómo se hacen las sumuraciones, ¿ya? Entonces, si no está bien sumurado, si no está bien excavado, ya les voy a mostrar o les voy a hacer un ejemplo, por ejemplo, de cómo se debe excavar. Hay gente que agarra y excava todo así, todo alrededor lo excava, pero no se acuerda, digamos, ¿no?, que no sé si lo llevaron en realidad, digamos, ¿no?, pero que se debe excavar por partes y comenzar a sumurar, digamos, ¿no?, para que el vecino, toda la arena o la tierra que tiene abajo de su edificio o de su casa, su vecino, no se venga hacia el lugar donde usted está excavando, digamos, ¿no? Entonces, y lo deje volando, ¿no? Entonces, no sé si han visto eso, pero deberían haberlo visto en procesos constructivos, ¿no? El ingreso a espacios confinados, por ejemplo, las limpiezas de tanques, digamos, o de algunos servicios como lo del alcantarillado. Creo que también les di el ejemplo de cómo es que se murieron los dos hermanitos, ¿no? Entonces, entraron ahí, la emisión que hay, digamos, ¿no?, por lo general de todo lo que es el alcantarillado es de gas metano. Al respirar el gas metano, el primer hermano se murió y el otro, al tratar de rescatarlo, también se murió, digamos, ¿no? Entonces, porque simplemente es un gas inoloro, digamos. Entonces, no hay manera de que usted lo detecte. El gas que tiene usted en la garrafa tiene un olor puesto, digamos, ¿no? Entonces, no es porque el metano huela así, ¿ya? Identificar riesgos, ¿ya? Entonces, ¿qué riesgos hay, digamos, en una obra? ¿Ya? Entonces, riesgos físicos. Entonces, luz, ruido, electricidad, temperaturas, etcétera, ¿ya? Entonces, temperatura es uno de los más comunes. Digamos, uno trabaja en la losa, termina simplemente deshidratado, ¿ya? Entonces, bueno, estos ruidos se refiere justamente, qué sé yo, a las demás cosas de pelo, si la persona no tiene la respectiva protección auditiva, ¿ya? Entonces, químicos, bases, ácidos, álcalis, químicos en general. Por lo general, hay gente que no entiende que estas cosas de acá se producen en el ítem limpieza. Entonces, para la entrega de la obra, entonces, toda la obra, todo bonito, digamos, ¿no? Y justamente hay gente que se quema con ácido, hay gente que produce algunos alcalinos, digamos, ¿no? Entonces, y son dañados, qué sé yo, digamos, ¿no?, porque son productos de limpieza. O como ya sabemos, ¿no? Que seguramente lo han visto en un montón de páginas de Facebook y demás, hay cositas que no se deben mezclar, digamos, ¿no? Entonces, como lavandina, mezclarla con alcohol y mezclarla con vinagre, digamos, entonces, porque produce otro tipo de cosas que producen daño en realidad al cuerpo, ¿no? Mecánico, por ejemplo, golpe, cortes, abrasión, pinturas, impactos, quedar atrapado, etcétera, entonces no tiene mucho. Esto, por ejemplo, le decía, ¿no? O sea, esta identificación de riesgo es antiguísima, digamos, no está regida, pero biológico, ¿no? Virus, bacterias, patógenos, etcétera.
Entonces, nosotros sabemos algo de arquitectura, entonces hemos visto seguramente, y estamos en octavo semestre para estar llevando esta materia, hemos visto hospitales, entonces centros de salud y demás cosas, y sabemos lo que es la bioseguridad, manuales de bioseguridad que existen. Ese tipo de situaciones usted debe conocerlas, ¿no? La radiación, fíjense, radiación gamma, beta, radiografado de soldadura. Esto, por ejemplo, es un ítem que en las petroleras se lo exigen a uno. Entonces, y se tiene justamente radiación, o son elementos que producen radiación y verifican, digamos, ¿no? Le hacen una tomografía básicamente a lo que está soldado para ver que esté bien soldado, que parezcan moneditas una tras de otra su soldadura, ¿no? Entonces, sea algo limpio, ¿ya? Entonces, la radiación gamma, por si acaso, no los va a convertir en Hul, ni por si acaso, entonces, es muy dañino. Entonces, la beta, por ejemplo, lo puede hacer el sol cuando usted quema, entonces, más o menos va ligado, ¿ya? Entonces, ergonómicos, posiciones incómodas, repetitivas y por herramientas inadecuadas. Entonces, ergonómicos, esto, por ejemplo, cuando usted está sentado mucho tiempo, digamos, ¿no? Dando sus clases virtuales, entonces se va a dar cuenta de que el digamos, ¿no? Entonces la posición en la que tiene. Una de las posiciones ergonómicas, por ejemplo, que la mayoría no contempla, ¿ya? Es el uso del mouse. Entonces, usted como arquitecto utiliza mucho el mouse. Entonces, el uso del mouse, cuando el mouse no es ergonómico, cuando es así esa bolita, digamos, toda incómoda, digamos, ¿no? O yo que soy grande, un mouse chiquito, entonces eso me puede producir un daño al túnel carpiano, se llama, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque la posición en la que está mi mano es una posición incómoda y repetitiva, digamos, ¿no? Entonces, y estoy usando un equipo, una herramienta de manera inadecuada, me hago entender, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, usted debe contemplarlas, por ejemplo, ahorita ya han salido unos mouse, no sé si han visto, que parece una aleta de tiburón. Entonces, la mano no es común que la mano se ponga con la palma mirando hacia abajo. Entonces, por lo general, ustedes tienen la mano siempre como extendiéndola para saludar. Entonces, este tipo de aleta de tiburón, entonces le ayuda a que usted mantenga esa posición y utilice un mouse, ¿ya? Entonces, es un mouse diseñado para eso. Entonces, les recomiendo, por ejemplo, ver ese tipo de cosas y no quedarse con un mouse incómodo. Hay unos que tienen florcitas, que tienen pececitos o no sé qué macanas más, digamos, ¿no? Entonces, que no son ergonómicos. Búsquense siempre cositas que sean ergonómicas para que no se lastimen y tengan esos problemas de túnel carpiano, porque eso le produce insensibilidad a los dedos, entonces le produce un dolor tremendo, digamos, ¿no? Inyecciones, operaciones inclusive, digamos, ¿no? Entonces, psicosociales como el mobbing, el acoso, el trabajo bajo presión, etcétera. Entonces, antes de que me pregunten el mobbing, ¿qué es, digamos, no? Entonces, ¿qué se llama esta cosa? Es como el bullying, pero en obra, ¿ya? Entonces, el mobbing se le dice al bullying de obra. Entonces, cuando vos tenés, digamos, ¿no? A tu peji, como decís, ¿no? Entonces, y a ese lo mandás a una cosa, le haces broma, le haces un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso es uno de los problemas de riesgos que hay, digamos, en la obra, ¿ya? Entonces, mucha gente se molesta y se defiende, digamos, ¿no? Del mobbing, entonces, y eso puede producir un accidente, eso es lo que va, ¿ya? El acoso, por ejemplo, es algo muy común en obra para las chicas, entonces, las chicas tienen que ver un poquito eso porque, bueno, lastimosamente el nivel social, digamos, ¿no? De nuestros trabajadores a veces deja mucho que desear, ¿no? Entonces, y bueno, siempre van a escuchar cómo es que los trabajadores acosan a las chicas, digamos, ¿no? Entonces, es muy normal, pero usted como arquitecta tiene que hacerse respetar y tiene que poner las marcas y los límites de entrada, digamos, ¿no? ¿Ya? El trabajo bajo presión hace referencia justamente a eso, digamos, que ustedes le piden algo y usted quiere desvelarse y quedarse sin dormir 3 días, digamos, ¿no? Entonces, y quiere ir a trabajar inclusive así, digamos, ¿no? O quiere agarrar, entregar una obra lo más rápido posible y por hacerlo rápido lo hace mal, digamos, ¿no? Entonces, algo así. A eso se refiere con trabajo bajo presión y eso es un riesgo que hay en obra. Entonces, usted tiene que tener bien cronometrado cuánto le va a tomar su obra. Ya para eso vamos a utilizar el Prescom y vamos a hacerlo con Second más para tener un diagrama de Gantt para ver cómo vamos a enfrentar una obra, ¿ya? Me hace recuerdo por si acaso de que ustedes deben ir estudiando esas cosas, ¿ya? Entonces vayan viendo esos videos que vamos a ir, una vez terminamos esto, quiero pasarle una pequeña clasecita de cómo se hace un ítem y de ahí pasamos de nuevo al siguiente tema y otra vez vamos a hacer un pequeño, y necesito que ustedes estén pues, obviamente con el programa en paralelo, ¿ya? Entonces, y así podemos trabajar, ¿ya? Pasos a realizar para realizar una actividad o trabajo. Preguntas de examen, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos a realizar? Realizar un análisis de riesgo de trabajo, o sea, un APR, análisis preliminar de riesgo, ¿ya?
asociado al sitio de trabajo, verificar y contar con la hora de trabajo respectiva y los permisos aprobados. ¿Por qué viene esta aclaración? ¿Ya? Mucha gente cree que los permisos de trabajo para una situación es la misma en una casa que en otra, por más que la casa sea idéntica. ¿Ya? Entonces, no son iguales. ¿Ya? Lo definimos cuando vimos la parte de proyecto, ¿no? Entonces, ningún proyecto es igual a otro, ninguno. ¿Ya? Entonces, por más que sea una gemela, entonces las condiciones son distintas. ¿Ya? Hacer aprobar el análisis de riesgo y el permiso antes de iniciar el trabajo. ¿Ya? Este análisis de riesgo, por si acaso, se hace con los trabajadores durante la inducción. Entonces, realizar la inducción o charla de seguridad respectivo a todo el personal sobre el plan de emergencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Usted hace un análisis preliminar del riesgo y ve qué condiciones tiene usted para apalear justamente eso. Uno hace esto con los trabajadores, no lo hace ni con los trabajadores. Hay gente que llega a su obra y los manda directamente, vayan a trabajar, digamos, no hagan lo que tienen que hacer, digamos, ¿no? Entonces, y se queda charlando con el contratista. No, usted tiene que tenerlos a toditos y a toditos les da una charla de seguridad de cómo se maneja esto, qué es lo que usted espera que hagan ellos ahora. Entonces, según lo que tenga usted cronometrado, entonces, y directamente en 5 minutos les da una charlita de seguridad y les pregunta a qué vamos a estar sometidos, a qué peligro, a las alturas, al fuego, a lo que sea, ¿me entienden? Entonces, esto los va a mantener a ellos alerta. ¿Ya? Entonces, hay mucha gente que se confunde y lo que hace es mandarlos a trabajar porque dice que está aprovechando 5 minutos y él se pone solito en su oficina a llenar estos permisos de trabajo y eso produce justamente accidentes, ¿ya? Y bueno, las charlas de seguridad vienen ligadas para los trabajadores, pero son referentes a los elementos que va a hacer. Por ejemplo, si el tipo va a manejar fuego, no le va a dar a usted una charla de seguridad acerca del uso de andamios, ¿no? Entonces, el uso de andamios lo irá a dar, pues, y lo irá a repetir las veces que sea necesario cuando el tipo trabaje un trabajo en altura, ¿ya? Entonces, reportar todo accidente o casi accidente. Les decía, estos reportes ya vienen hechos, o sea, son estándares a nivel mundial. Entonces, solamente que usted le cambia el loguito, digamos, ¿no? Le cambia la ceñita, digamos, ¿no? O el formatito. Entonces, pero vienen ya hechos a nivel mundial para que uno los reporte, ¿ya? Entonces, en ellos, por ejemplo, no se dice ni quién está reportando, o sea, no se pone quién reporta, no se pone a quién está reportando, no se pone el maestro, lo pillamos sin casco, no se pone eso. Se pone que el personal, digamos, no presenta, algún personal se saca el casco, digamos, por incomodidad, por lo que sea. Entonces, a veces el problema no es solamente de actitud. Hay veces que los cascos le molestan a la gente porque, bueno, son de otro tipo de calidad, la gomita le suncha la cabeza, cosas así, entonces que lo molestan al trabajador y esas cositas no pueden estar pasando en una obra, ¿ya? A dejar el lugar de trabajo ordenado y limpio siempre. Entonces, el orden y limpieza siempre es una premisa para todo, ¿no? Y realizar por último el cierre del permiso de trabajo. Usted abrió un permiso de trabajo y aquí lo cierra. Los permisos de trabajo que vienen acompañados, por si acaso, a esto. Entonces, usted saca un permiso de trabajo y hace un APR, análisis preliminar de riesgo, y un permiso para iniciar su obra, indicando qué trabajo va a hacer. ¿Ya? Estos documentos, por si acaso, que se generan, los APR, digamos, ¿no? Los permisos de trabajo en caliente, permiso de trabajo en frío, permiso de trabajo en altura, permiso de trabajo en espacios confinados. Entonces, todos esos permisos de trabajo, ¿ya? Se van documentándose, se van creando, se van generando día a día en la obra, ¿ya? Al igual que, por ejemplo, las planillas de pago. Entonces, cada semana, o la compra de materiales todos los días, digamos, ¿no? Entonces, o por último, digamos, ¿no? El pago a servidores o a terciarios. Entonces, y ese tipo de cosas se va a algo llamada data book, ¿ya? Entonces, usted tiene en obra su libro de órdenes que, como dijimos al principio, no es un libro en el que usted pone su diario de uno, hoy vi a Juan, digamos, entonces no va así, ¿ya? Entonces, usted pone ahí, digamos, hoy vaciamos una zapata, las instrucciones de la zapata y que sea, qué sé yo, hormigón H21, digamos, con fierro de tanto, digamos, ¿no? Y que, bueno, tenga las dimensiones X, digamos, y hemos modificado, o sea, usted da una orden, entonces, de que se debe hacer de esta manera, ¿ya? Entonces, usted da las órdenes. En cualquiera de las condiciones es un libro donde uno da órdenes y la persona que recibe las órdenes debe contestar dando a entender que cumple las órdenes, ¿ya? Entonces, o que está objetando algún tipo de condición para no cumplir esa orden, algo así, ¿ya? Entonces, pero tiene que tener una base teórico-analítica, ¿ya? Pero bueno, eso va ahí y después de eso tenemos el database que justamente va a acumular todos estos documentos que se van a generar en una obra, ¿ya? La idea es que, bueno, cuando usted maneja una obra no se pierda, ¿no? ¿Qué son los permisos de trabajo?
Antes de empezar un trabajo, ingreso a espacios confinados, en sistemas de energía, excavaciones, trabajos en caliente, u otros se debe tener el permiso que definen, fíjense, ¿qué es lo que define? Define el alcance del trabajo. Entonces, va a ser una excavación, listo. No es lo mismo hablar una excavación a 1 metro que hablar una a 5 metros, digamos, ¿no? Entonces, porque estoy haciendo un subsuelo, alguna cosa así. Me hago entender, ¿no? Entonces, uno define el alcance del trabajo, hasta dónde va a ser el trabajo, identifica los peligros que evalúa y el riesgo, ¿ya? Entonces, los peligros, derrumbe, los peligros, qué sé yo, que encuentren agua, digamos, ¿no? Entonces, y los riesgos, entonces, ¿qué riesgo tenemos de tener un conducto de electricidad por ahí, digamos, ¿no? Y electrocutarnos. Entonces, ya, haremos un cierre de energía, digamos así, ¿no? Establecer medidas de control para eliminar o mitigar riesgos, a eso me refiero, ¿ya? Coordinar el trabajo con otros permisos de trabajo asociados, lo que les decía. ¿Qué tal si yo estoy haciendo un trabajo de soldadura, o sea, trabajo en caliente, entonces, pero en altura? Estoy colocando, qué sé yo, una piel, algún tipo de máscara, alguna cosa así en mi arquitectura. Me hago entender, ¿no? Entonces, ahí tengo trabajo en altura con trabajo en caliente. Entonces, y tengo un permiso de trabajo para esos 2 permisos, algo así. Eso, por si acaso, ustedes no los tienen que hacer, ¿ya? Yo les voy a pasar, o sea, tengo la documentación, como digo, no quiero aturdirlos con mucha información, ¿ya? Pero yo les voy a pasar para que ustedes tengan, y cuando les toquen su obra, ustedes tengan todos esos permisos de trabajo, ¿ya? Bueno, registrar a las personas que realizan el trabajo y verificar la comprensión de los riesgos y las medidas de control. Entonces, ¿cómo se hace eso? Sencillamente, cuando usted hace la inducción a los trabajadores, usted tiene que preguntarles y tiene que ver que ellos están captando, y cada uno de estos permisos, por si acaso, los firman las personas que están autorizadas para ejecutarlo, ¿ya? Cuando una persona llega tarde, por ejemplo, a una obra, entonces se le hace una charla y una inducción de los mismos 5 minutos que se le hizo a todos los demás y recién se le permite el ingreso, ¿ya? Se remite a los otros certificados y los permisos válidos, que son, habíamos hablado que son distintos, entonces, que haya sido autorizado y controlado, revalidado por la persona responsable. En el caso de que usted sea el director de obra, usted es el responsable de esa obra, ¿ya? Si tiene una persona superior a usted, digamos, dentro de una obra, o si tiene, por decirle, un dueño o un fiscal o un supervisor, entonces tiene que estar autorizado por las 3 personas, ¿no? Entonces, el director, el fiscal y el supervisor para realizar un tipo de cambio o un tipo de aprobación, ¿ya? A documentación de la información anterior, una vez comunicada, comprendida, que los participantes en el trabajo garantiza el control adecuado para retomar las operaciones habituales al trabajo. Entonces, esta información, les decía, se va a lo que se llama el data book o libro de datos, ¿ya? Entonces, que es una carpeta grande donde van a estar, entran inclusive facturas, pero la idea es que esté todo acomodado, no en orden, ¿no? O sea, la orden y limpieza va también en eso, ¿no? En cómo manejo yo una obra, ¿ya? Entonces, y esas situaciones no se pueden perder ustedes, no pueden no saber cuánto gastaron, no pueden no saber cuánto se hizo, no pueden no saber este tipo de cosas, ¿ya? Todos los trabajos en un área operativa debe contar con un permiso de trabajo, ¿ya? Es una regla muy importante, entonces, si usted no tiene un permiso de trabajo, no puede trabajar. Manejo del cambio hace referencia a las órdenes de cambio, ¿ya? Entonces, pero esto ya es aplicado a la obra, ¿no? Todo trabajo que implica cambios temporales, permanentes o de emergencia en una organización. Personal de los sistemas, los procesos, procedimientos, el equipo, los productos, empresas contratistas, los materiales, sustancias, normas, regulaciones. Se quiere aplicar el procedimiento de manejo del cambio, el cual debe incluir, fíjense, evaluación de los riesgos a realizar, desarrollo de un plan de trabajo, cómo se va a hacer, cuánto tiempo va a ser, cuánto me va a tomar, cuánto me va a costar, ¿ya? Entonces, control e implementación de equipos, instalaciones y procesos, operaciones, mantenimiento y procedimientos, entrenamiento requerido, documentación a la duración del cambio, entonces, y se autoriza en el plan de trabajo expedida por el personal responsable hasta la culminación. Un ejemplo muy vago así, por ejemplo, es que usted haya hecho un presupuesto para colocar cerámica y usted en la obra ya se anima el dueño y dice que le pongamos porcelanato. Entonces, fíjense, hay una variación total entre equipos, entre la capacitación que necesita tener un trabajador que sabe colocar perfectamente una cerámica al que sabe colocar un porcelanato. Entonces, hay una variación en eso, ¿ya? Entonces, y la idea que se quiere tener siempre en una orden de cambio es que usted, cuando comenzó una obra, definió una fecha de fin.
Y cuando hay estos cambios, por decirle, quiero que me haga una bardita más arquitecto, o quiero que me haga un metro más de piso, o de pasillo, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se llaman órdenes de cambio, ¿ya? Entonces, se establecen cuánto va a ser su precio, cuánto va a ser su presupuesto, qué riesgos tienen, entonces, cómo se va a desarrollar, cuál es mi plan de trabajo, pero siempre para llegar a culminar en el mismo día que usted pensaba hacerlo. Entonces, ¿qué va a provocar eso? Que cuando usted tenga su presupuesto, por ejemplo, y tenga el diagrama de Gantt, que ya deben saber que es un diagrama de Gantt, entonces, va a ser en paralelo otro diagramita de Gantt y va a ser otro presupuesto pequeño y va a tener otro tiempo de ejecución y seguramente va a tener otra asignación de contratistas, de materiales, de mano de obra, de bodega y demás, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas que nosotros queremos tener claro, ¿ya? Y nos vamos a apoyar justamente en distintos programas para hacerlo, ¿ya? De los EPP ya habíamos hablado, fíjense. Entonces, ¿qué es un equipo de protección personal? Entonces, están las botas con puntas de acero, por lo general, entonces, pero no es necesariamente punta de acero, dependiendo del trabajo. Lentes de seguridad de tipo, entonces, guantes, casco. Ahora, una cosa es que usted tenga tela jean y otra que tenga jean, ¿ya? Entonces, porque la tela jean es esta que utilizan para los saguaris, para todos los pantaloncitos estos levantones y demás, ¿no? Entonces, que simplemente son telas, digamos, ¿no? Que se estiran y demás cosas, ¿ya? La tela jean tiene la característica de que si usted le pasa una navaja, no la corta, ¿ya? Faja lumbar para las personas que presenten problemas de la espalda, entonces cuando una persona tiene mala posición y demás cosas, o cuando está llevando o cargando peso, ¿ya? Chalecos reflectivos en cada vehículo y a toda vez que se trabaje el camino. Entonces, y esto de acá de los chalecos reflectivos es para todas las personas que estén dentro del vehículo. Si su vehículo tiene la capacidad de llevar 5 personas, tiene que tener 5 chalecos reflectivos, ¿ya? Equipo especial, polainas para las piernas, caderas, rodilleras, pecheras y demás. Entonces, por ejemplo, quienes ocupan estas cosas, por lo general, los que ocupan esto se van a dar cuenta, cuando una obra tiene una buena mezcladora, entonces se van a dar cuenta, el que hace la mezcla, el tipo tiene con una chera, entonces que es como ¿ya? Pero el tipo tiene eso porque justamente el tipo va a cargar cemento, va a llevarse un montón de cosas, ¿ya? Entonces, y está protegido justamente por el tema del cemento. Bueno, hasta aquí vamos a llegar nosotros, ¿ya? Esta es la arma de fuego, la vaya viendo por 3 elementos, el oxígeno, el calor y el combustible, ¿ya? Entonces, la única condición que se tiene para apagar un incendio, fíjense, es atacar cualquiera de estas 3 cosas, ¿ya? Entonces, si yo ataco el calor, entonces si ataco el combustible o si ataco el oxígeno. Por eso van a haber un montón de elementos que, por ejemplo, el agua, digamos, ¿no? En el caso de la madera, entonces el agua crea una capa líquida, entonces, que recubre justamente la madera y por lo tanto lo aísla del calor y lo aísla del oxígeno, entonces se apaga. Entonces, el frío, por ejemplo, aquí, entonces, hace que esto de acá se apaga el fuego inmediatamente. O cuando lanzo, por ejemplo, hay unas cositas que se llaman bombas de CO2. Entonces, el dióxido de carbono reemplaza y empuja el oxígeno. Entonces, ¿y qué es lo que hace? Que se apaga el fuego igual. Entonces, por eso van a ver que hay algunos rescatistas y demás cosas que lo que hacen es tomar el humo que se produce y lo vuelven a meter hacia adentro, digamos, ¿no? en la obra, ¿ya? Pero bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver esto de acá, vamos a ver un poquito de primeros auxilios, alguna cosita así, pero en teoría, ¿ya? Vamos a identificar qué tipo de extintores existen, entonces, y para qué son, digamos, ¿no? Hay veces tenemos ese error sango, digamos, ¿no? Entonces que no sabemos para qué son, y usted compra cualquier tipo de extintor. Hay veces que nosotros no sabemos igual, digamos, ¿no? ¿Qué color le ponemos al letrero de salida? Ah, ya, digamos, ¿no? ¿Qué color le pones, digamos, ¿no? Al piso para que vos identifiques alerta en algo, digamos, ¿no? Entonces, simplemente ese tipo de cositas, como es el lenguaje visual, técnico, entonces, de los colores, por ejemplo, ¿no? Entonces, para la arquitectura, ¿ya? O sea, porque esto es aplicable a la arquitectura, vamos a entender en eso, ¿no? Bueno, por favor, para que quede registrado en su asistencia,
¿ya? Aquí ya lo tengo en esto de acá, pero por favor, éntrense a la paginita, entonces, y en la página entren nada más, revisen alguno de los videos, alguna cosa, y salgan, ¿ya? Entonces, así van a estar como que ingresaron a la página, salieron, y va a estar registrado su visita a la página, ¿ya? Cualquiera de los videos, alguna cosa así abran, y les va a registrar eso, ¿ya? Pero aquí igual ya lo tengo registrado aquí como su chat. Y bueno, con esto de acá hasta la siguiente semana, la siguiente clase, pero que es el miércoles, ¿no? Pero semana, de que lo tiene. ¿Ya? Nos vemos la siguiente clase. La siguiente clase, por favor, desde aquí para adelante vamos a seguir, ¿ya? Entonces, que nos quede clarito que esto continúa. De esta clase, por si acaso, esto de acá lo terminamos ya la siguiente clase. Fíjense, vamos a tener la parte de lo que es la introducción. Vamos a tener lo que es sistemas de salud ocupacional. De ahí quiero que veamos un poquito lo que es el trabajo final, o sea, que avancemos Prescon y Secon. Para eso ustedes ya deben tener instalado su Prescon y su Secon. Y de ahí vamos a ver medio ambiente, que es una sola clase, entonces, y calidad, que van a ser una o máximo dos clases, ¿ya? Entonces, lo que es seguridad ocupacional, que es bien cortito, es bien sencillo, entonces, y no da muchas vueltas, ¿ya? Le voy a hablar el primer trabajo, que bueno, lo van a ir haciendo. Una vez nos autoricen, sencillamente nos autoricen, tomamos examen, digamos, ¿no? Entonces, el examen ya está cargado aquí en la página, entonces, eso de ahí ya es secundario para mí. Entonces, ¿ya? Por otro lado, por favor, pónganse en el papel de ir viendo los videitos, ir practicando, ¿ya? No es solamente ver, ¿ya? Yo no puedo hacer mucho con los compañeros que no tienen computadora o que no, o sea, yo lo que puedo hacer simplemente es pasarle el software para que ustedes no tengan que estar buscando el software, digamos, en algún lugar porque no hay donde lo compren, ¿me entienden? Entonces, pero me interesa que sí vamos avanzando, ¿ya? Entonces, ese tipo de situaciones sí me interesa a mí. Entonces, vamos a ir avanzando y dentro de lo que vamos avanzando, bueno, espero que ustedes entiendan que no es mi intención aplazar a nadie. Entonces, pero si el día de mañana nos dicen, bueno, señores, toca, digamos, ¿no? Que el semestre se acorte y tenemos un mes para este, entonces nosotros ya vamos a ver esto avanzadito y lo que nos resta del mes vamos a resumir algunas cositas, damos exámenes y presentamos el trabajo final. Y ahí muere, ¿ya? Les dije, el examen, el trabajo final es técnico, va a ser un examen técnico, entonces, donde yo les voy a decir, señores, a ver, creemos estos ítems con X cantidades, entonces, no lo voy a hacer a toditos ustedes, o sea, cada uno de ustedes va a tener marcado un examen distinto que va a estar ruleteado ahí en esta página del Moodle, entonces, o de la UARM virtual, ¿ya? Entonces, no tienen que tener el mismo examen, entonces, y ahí le voy a preguntar, digamos, ¿no? ¿Cuánto sale, digamos, ¿no? El presupuesto? Si lo cambio a dólares, ¿cuánto sale? Si le agrego un ítem más, ¿cuánto sale, digamos? Entonces, ¿cuánto de cemento tengo que comprar? Entonces, para que ustedes me demuestren a mí que sí saben hacer eso. Pero si le pelan desde el inicio, entonces, saben que si le pelé, digamos, a los ítems, a la cantidad de los ítems, todo lo demás se fregó, ¿ya? Entonces, con mucho cuidado y mucha paciencia, o sea, hay que practicar, ¿ya? Entonces, una vez dicho esto, cuídense, compañeros, ¿ya? Manténganse en su casita, estamos en lo peor de esta pandemia. Y bueno, espero verlos en la próxima clase y espero verlos en clase, digamos, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿ya? Un abrazo a toditos, nos vemos la próxima clase, ¿ya? Hasta luego.